Muy buenas tardes, mis estimados alumnos de la licenciatura en Ciencias Pedagógicas, segundo cuatrimestre. Este tiempo avanza muy rápido, principalmente cuando estamos disfrutando tanto nuestras experiencias de aprendizaje. Les saludo con el gusto de siempre, su asesor y maestro, licenciado Israel Flores Olayo. Estoy muy agradecido por la oportunidad de encontrarme nuevamente trabajando con ustedes, de desarrollar estas nuevas formas de comunicación y las experiencias que esto atrae y que esto tiene, ¿no? Es sumamente interesante, es bien importante que ahora nos encontremos actualizando nuestros conocimientos y aprovechando estas plataformas, aprovechando estas vías, y espero que también, así como de este lado se disfruta tanto la experiencia de aprender junto con ustedes al igual que nosotros también la puedan estar disfrutando sin mayor complicación, sin mayor problema. En esta sesión vamos a abordar a los principales exponentes de la escuela nueva y los principios pedagógicos del nuevo modelo educativo. En las sesiones anteriores hemos hablado acerca, por ejemplo, en nuestra clase pasada, se refería al periodo de la Ilustración, el siglo XVIII, el siglo de las luces, y cómo surgieron diferentes actores, protagonistas, pensadores relacionados con estos movimientos en los cuales se tomaba como estandarte la educación, pues para generar movimientos de liberación, de libertad, o crear una corriente ideológica nueva dirigida al liberalismo, ¿no? Esta gama de personajes, este gran número de personajes, nos traslada a imaginar que desde entonces, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI, como lo hemos ido analizando, incluso desde los primeros filósofos, que también se encontraron en la necesidad o desarrollaron la idea de que las personas podían alcanzar una evolución o unos rasgos mucho más superiores, o rasgos superiores hablando cognitivamente, intelectualmente, que se tradujeran en un estilo de vida o en una forma de vida mucho más agradable, mucho más armónica, pues era la educación. Los filósofos se caracterizaron por ser maestros. Al final, creo que todo lo que aprendían y trataban de imaginar alrededor de sus enseñanzas o sus creencias, pues se traducía en educación y se traducía en instruir a otros. Ahora bien, el tema que nos ocupa ahora, pues es hablar ya de estructuras de pensamiento que, si bien se formaron en esos siglos, en esos aspectos históricos, ahora ya se incorporan a nuestros esquemas educativos, a los actuales. Y entonces, algo que quiero comentar y que lo hemos discutido también en sus tareas, se ha generado un diálogo muy interesante en sus trabajos de Classroom, es que la educación, pues creo que la filosofía determinó muchos rumbos de la educación y estableció muchos rumbos de la educación. Pero creo que los pedagogos, los didactas, didácticos, se han tratado de quitarle un poco todo el embalaje filosófico a la educación. Ese aspecto filosófico, recuerdo cuando trabajábamos en otra materia con otro grupo, la cuestión de filosofía, y analizábamos
un artículo proveniente de España, en donde se decía irónicamente pues que Sócrates y Aristóteles estaban de vacaciones o estaban de descanso, porque en algunos, o la intención de los modelos educativos era quitar las materias de filosofía o las asignaturas de filosofía de los programas curriculares de estudio o de los planes curriculares de estudio. Y así lo llamaban, así lo denominaban. Que la filosofía, mediante sus personajes, pues ya se encontraba de vacaciones, ¿no? O se encontraba de descanso. Creo que desde mi perspectiva, mi observación, no es posible dejar descansar la filosofía y dejar de lado la filosofía. Todo el acervo cultural, el embalaje profesional y académico que nosotros disfrutamos o vivenciamos en nuestro trabajo de clase o en nuestros momentos de aprendizaje, tiene una estrecha relación con la filosofía. Por ejemplo, los valores. La cuestión axiológica de los valores, que se define y se aplica en todo momento de nuestra vida, pues es obviamente una derivación de la filosofía. ¿Y cómo podríamos entender la educación sin valores? No es posible. ¿Cómo podríamos entender el trabajo profesional sin valores y sin la cuestión axiológica de los valores? Que es un tema que ya en su momento estuvimos comentando. No es posible. Incluso, ¿cómo podríamos entender a un individuo como tal, a una persona como tal, sin una correcta estructura axiológica de valores o ideología definida respecto de una axiología de valores? No es posible. Entonces, con base en ello, pues podemos argumentar y podemos sostener que la filosofía siempre formará parte de estos aspectos educativos en cualquier lugar del mundo, en cualquier escenario educativo y en cualquier momento educativo en que un individuo se encuentre o una sociedad se encuentre. Ahora bien, la escuela nueva retoma, claro, aspectos muy importantes de los filósofos tanto antiguos como contemporáneos. Y la escuela dice que la escuela nueva reconoce al niño como la única realidad en torno al cual deberá efectuarse la programación escolar. La educación se hace paidocéntrica, es decir, paido, etimológicamente, niño, céntrica, pues centro, es decir, el niño es el centro de la educación. Y aquí hay algo muy importante de mencionar, considero que es relevante mencionarlo, porque el docente, el investigador educativo, el maestro, pues a todo lo que va dejando atrás en aras de una innovación, en aras de innovar aspectos educativos, pues a todo eso le llama tradicional y a lo nuevo pues le llama innovador, a lo que supuestamente es nuevo. Vamos a observar en este trabajo, en esta sesión, que ni todo es nuevo, ni todo es tradicional. Es decir, retomamos características y no podemos desprendernos de características muy válidas en esos aspectos educativos. Dice que los rasgos más sobresalientes de la escuela nueva son la actividad, la vitalidad, la libertad, la individualidad y la colectividad. Vamos a analizar esto desde el pensamiento de los autores. Tenemos, por ejemplo, a John Dewey, que es un personaje muy connotado en materia de innovaciones, ¿sí? En materia de innovaciones. Habla acerca de que
o nos instruye acerca del pensamiento evolucionista y el positivismo comtiano. Augusto Comte, uno de los positivistas más reconocidos a nivel global, con sus teorías y sus doctrinas acerca de cómo esta corriente ideológica transformaba a las personas en mejores seres humanos. El aporte filosófico, creo que la mayor base con la que Dewey podía establecer sus ideas, pues se confronta también un poco con la filosofía o el pensamiento de Nietzsche. Nietzsche mencionaba que el ser humano, el individuo tenía que dejar de ser humano para convertirse en hombre y trasladarse a la conformación del superhombre. Para Nietzsche, según sus corrientes de pensamiento, su ideología, pues creo que la expresión básica del ser humano no era evidentemente la misma que la del superhombre, del hombre al superhombre. Y hay una ligera situación ahí de ideas o de ideología respecto de establecer entonces que los pedagogos, los personajes como John Dewey, pues apoyaban mucho la cuestión del positivismo comtiano, que el hombre tenía que llegar a ser mejor ser humano, o sea, tenía que transformarse en un mejor ser humano. De ahí se desprenden las corrientes ideológicas o se refuerzan mucho las corrientes ideológicas dirigidas al humanismo o a la cuestión humanista, en donde nosotros social y colectivamente comprendemos que el humanismo va dirigido a representarse con mejores seres humanos, más conscientes, más armónicos, más desarrollados intelectual y cognitivamente. En tanto que la filosofía, en personajes como Nietzsche que mencionábamos, él lo tomaba en un sentido un poco inverso. Decía, no, el ser humano es una expresión básica que tiene que transformarse en un superhombre. Pero más adelante, en sesiones posteriores, en sesiones futuras, vamos a ubicarnos un poco más en ese pensamiento o en ese tipo de confrontación ideológica para dilucidar correctamente o al menos tener una apreciación más correcta de este embalaje o de esta aportación filosófica. John Dewey decía que la premisa mayor de la que deriva su pensamiento filosófico es un concepto que ustedes están observando en este momento en sus pantallas, que dice: alcanzaríamos así una definición técnica de la educación. Es aquella reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido a la experiencia y que aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. Esto, si nos abocamos, obviamente estamos en nuestra asignatura de Historia de la Educación, tenemos obviamente que remitirnos al embalaje histórico, al escenario histórico. John Dewey es uno de los personajes, al igual que Lancaster, que encontraban necesidades imperativas de distribuir ideologías educativas, modelos pedagógicos, formas de trabajar y enseñar a la gente, y eran reconocidos por esa labor, y por esa misma razón, pues obviamente ellos se encontraban en diferentes partes del mundo. John Dewey es uno de los personajes que mucho se menciona en nuestros procesos históricos de educación. Mucho se menciona de su participación en diferentes momentos de estructuración de la educación en nuestro país. Aportó muchas ideas a las escuelas, principalmente a lo que se denominaba la escuela nueva, que en un estricto sentido seguimos utilizando mucho de eso en estos momentos, en estos tiempos,
que se instituyó desde los años en que este personaje pues visitaba nuestras tierras, se encontraba en nuestro país, así como estuvo en otras latitudes del planeta, ¿no? En otras partes del mundo. Latinoamérica, Sudamérica se distinguieron por ser consumidores primarios y básicos de estos modelos, de estos sistemas. Nuestros gobernantes en aquel tiempo y en otras décadas, en otros momentos, pues si no tenían aquí la proveeduría de estos esquemas o de estos modelos, pues ellos viajaban o viajaban al extranjero y ya se enteraban de qué estaba pasando en otros lugares del mundo con la educación y lo incorporaban. He ahí que nuestro país pues siempre tuviera esa comunicación y esos lazos de comunicación con otros países, ¿no? Eso es bien importante. Haciendo una remembranza de esto, pues por ejemplo, John Dewey es un personaje que se menciona mucho en las actividades realizadas por José Vasconcelos aquí en México. Cuando José Vasconcelos estaba desarrollando su plan de trabajo, la escuela para todos, que nadie se quedara sin ir a la escuela, y promueve muchos apartados o promueve muchos programas dirigidos a crear lo que en aquel momento pues eran las escuelas en el medio rural o en el campo. Esto contribuyó y generó a muchos avances en el aspecto educativo. La ideología está plasmada, la ideología se plasma de esta forma, es decir, ¿qué dice John Dewey de esto? Dice que se debe aprender haciendo, resolviendo problemas concretos y personales y no escuchando, centrada en la actividad práctica del alumno, de preferencia la práctica manual. Decía que para llegar a la finalidad formativa del conocimiento debía de pasarse por 3 etapas primordiales. Primero, los hechos y acontecimientos científicos. Número 2, las ideas y razonamientos. Y número 3, la aplicación de resultados a nuevos hechos específicos. Esto tiene una interacción, un desarrollo muy importante con el trabajo educativo que se estaba realizando en aquellas décadas, en aquellos tiempos, por una sencilla razón. La educación tenía que tornarse práctica. En los tiempos de Benito Juárez, cuando Benito Juárez trabajaba y dedicaba mucho tiempo a la docencia en el Instituto de Ciencias y Artes en Oaxaca, Benito Juárez, pues obviamente un positivista completo, pues se dedicó a la construcción de institutos y ciertos centros de estudio que ahora pues sabemos, los famosos ateneos, que aún todavía en nuestro país siguen operando, siguen trabajando. Se empezó a dar mucha promoción al aprendizaje de las artes, la cultura, el aspecto cultural derivado de la ideología renacentista, la cuestión del renacimiento, la cuestión de las bellas artes, que el ser humano se vuelva integral a través de la expresión literaria, creativa y todas esas situaciones. Pero estos pensadores, esos autores, al hablar de la escuela nueva, pues creo que se encontraban o se dirigían mucho más a empezar a crear diferentes momentos o diferentes escenarios en los que tuviera un mayor impacto y una mayor presencia la comprobación científica, el procedimiento científico, el manejo de las ciencias exactas, que se entendía pues eran necesarios para lograr los avances que ahora nosotros muchos de ellos ya disfrutamos, ¿no?
el descubrimiento o la invención, que son conceptos diferentes, pero van dirigidos a que el ser humano tenga acceso a elementos superlativos de comodidad, de confort y de armonía social. Gracias al avance científico, pues gozamos de muchos beneficios que pues en la antigüedad o a décadas anteriores no se tenían. Esta era la visión de estos personajes, crear una idea o una intención mucho más clara y cercana al procedimiento científico y a las cuestiones que obviamente iban dirigidas a la creación de ciencia en esos apartados. Mucho se dice, y en investigaciones o referentes anteriores, cuando se habla de los antecedentes de la educación en México antes de que tomaran forma muchos aspectos legales o aspectos institucionales, como la Secretaría de Educación Pública, antes de Torres Bodet, cuando nos trasladamos a la historia en esa conformación de hechos, pues se habla acerca de que pues gracias a estos personajes, pues ahora contamos en nuestro país pues con instituciones de educación media superior que ya cuentan pues con laboratorios, con centros de enseñanzas de oficios, técnicas como las cuestiones del dibujo, escenarios que ahora pues ya son mucho más complejos en cuanto al procesamiento de los sistemas virtuales, trabajos de redes y computación y cosas así, que evidentemente y obviamente en aquellos años no se imaginaba o no se pensaba que pues en estos tiempos ya viviríamos ese tipo de actualizaciones, como sucede en el presente caso, en donde pues en aquellos años obviamente no era parte del pensamiento que en estos tiempos ustedes y yo pudiéramos estar teniendo una clase presencial o una clase en vivo o en línea simultánea y en el momento preciso en que uno la está grabando o uno la está dirigiendo a ustedes. Eso es sumamente importante. Ahora bien, ¿por qué tomamos el pensamiento o la teoría de John Dewey? Bueno, porque defendió que la labor teórica en contacto con las exigencias de la práctica constituían el componente fundamental de un departamento de pedagogía, el elemento esencial de todo sistema, y que se basaría en un método experimental y además desarrollaría en el niño las competencias necesarias para que éste fuese capaz de resolver los problemas que se planteasen. Propone un enfoque paidocentrista, obviamente, y algo muy interesante que se ha tornado relevante en los últimos años, a partir, por ejemplo, cuando hablamos de los métodos de aprendizaje prácticos, eminentemente prácticos, como el aprendizaje basado en proyectos, que a partir de la década de los años 70 empezó a tomar un auge bien importante. No quiere decir que ahí se originó, o sea, para hablar de proyectos y para hablar de aprendizajes nos podríamos remontar incluso a Harvard, que Harvard estamos hablando de su conformación académica desde antes de 1700, pero en el aspecto formal o en el aspecto ya de estructurar diferentes métodos de trabajo o de procesos de aprendizaje, pues creo que la gran influencia proviene tanto de esos antecedentes antiguos o tan antiguos como de nuevas ideologías en donde estos autores, estos personajes como John Dewey, fueron ajustando ciertas estructuras o ciertos elementos para crear un método específico, ¿no? Y por este lado tenemos la aportación
de un personaje que evidentemente tenía una tendencia y una clara inclinación por el aspecto científico, pero no cubría todos los aspectos, no cubría aspectos que otros personajes consideraban muy importantes, tan importantes como la innovación científica o el aspecto científico de la investigación o el trabajo científico. Había personajes o existieron personajes, como vamos a ver a continuación, que no compartían la idea de que exclusivamente la educación cubriera esos aspectos o diera cobertura solamente a esos aspectos. Y me refiero a este personaje que vamos a ver a continuación, María Montessori. Podemos ver que es una contemporánea, ¿sí? Es una contemporánea de John Dewey. Si nos remontamos un poco, ¿sí? Pues obviamente John Dewey 1859-1952 y Montessori 1870-1952. Es decir, curiosamente, su año de deceso es el mismo. María Montessori, pues obviamente médico de profesión, sí, la primera mujer en graduarse en una escuela de medicina, estaba convencida de que los niños mentalmente deficientes podían beneficiarse con una educación especial. ¿Por qué elegimos a estos dos personajes para hablar de la escuela nueva? Bueno, porque si bien es cierto que John Dewey se dirigió a aspectos innovadores de investigación o aspectos creativos de investigación en cuanto al método científico, en cuanto a las ciencias exactas, Montessori hizo un diseño que se aproximaba mucho y se aproximó mucho a la cuestión de inclusión educativa, a trabajar por los más en cuanto a centrar realmente la educación con un enfoque paidocentrista. Considero, salvo su mejor opinión, mis queridos alumnos, que no obstante John Dewey se reconoce como un paidocentrista completo, creo que hay una confrontación aquí muy interesante con Montessori, porque Montessori centra mucho más su intención de trabajo en el niño, centra mucho más su ideología en el niño, partiendo obviamente de un aspecto inclusivo, de un aspecto de mucha fuerza, como es incluir a un sector específico de niños dentro de un aspecto educativo, de un método educativo normal o normalizado, y entender que cubrió otros aspectos que obviamente el personaje anterior no cubría. Y entonces, como una alternativa a los modelos tradicionales de escuela, caracterizados por una educación frontal, Montessori funda la primera Casa del Bambini, en la que comienza a desarrollar un método educativo que mira al niño desde un todo integral. Aquí hago un paréntesis, porque ya hemos explicado, ya trabajamos en las sesiones anteriores, pues cuál es la diferencia entre sistema, modelo y método. Ya hemos trabajado esas diferencias. Entonces, cuando aquí hablamos de que Montessori desarrolló un método educativo, pues ya ustedes revisando sus apuntes anteriores y remontándose un poco a sus apuntes anteriores, van a encontrar cuáles son estas especificaciones y a qué nos referimos efectivamente cuando hablamos de un método. ¿A qué nos estamos refiriendo específicamente cuando hablamos de un método?
Entonces, desarrolla un método educativo que mira al niño desde un todo integral, modificando el rol del docente en el aprendizaje, transformándolo en un guía del proceso del niño y no meramente un transmisor de conocimientos. ¿Cómo lo segmentó? Muy bien. Pues primero hablaba acerca de que el método Montessori contemplaba movimiento y cognición. Recordemos que Montessori pues era de profesión, su perfil profesional era médico, era pues, una doctora. Esto le acercaba y le aproximaba a muchos escenarios muy interesantes de desarrollo y de momentos fisiológicos naturales cognitivos del niño, independientemente de que tuviera ella comprendido, por ejemplo, las teorías de Piaget, las teorías de Vygotsky, los famosos estadios o las cuestiones que tienen relación con ese andamiaje de conocimientos, ¿no? O teorías anteriores a ello. Aquí hay que entender, ¿sí? Hay que comprender que ella ya iba a cuestiones mucho más específicas realmente ubicadas en el niño. Por ejemplo, movimiento y cognición, ¿sí? Los niños pequeños expresan sus pensamientos con movimientos de las manos, ¿sí? Lo que llevó a relacionar el movimiento y las sensaciones con el proceso del pensamiento y el desarrollo del conocimiento. Libre elección. La educación Montessori marca límites definidos dentro de los cuales los niños pueden ejercer la libre elección y tomar sus propias decisiones. Interés. Un niño aprende mejor en contextos de interés, ya sea de preferencias personales o en contextos de interés, creado por la guía del entorno o el interés situacional. Habla de la recompensa. La recompensa es interna. En Montessori las recompensas externas son disruptivas a la concentración del niño. Los periodos de concentración intensa y sostenida son centrales en la educación Montessori. Interacción social en el aula. El aula Montessori es una aula integrada que agrupa niños de distintas edades, dependiendo de las capacidades y necesidades de los distintos centros educativos. Aprendizaje en contexto. Montessori, los niños realizan un aprendizaje activo que toma como punto de partida el contexto cultural, social, etc. Incluso ahorita viene a mi mente pues que por ahí se están desarrollando temas de investigación en la universidad respecto de métodos de adaptación curricular, y creo que aquí existe una muy buena base para desarrollar un esquema propio, un esquema innovador, de acuerdo a lo que planteaban personajes como Montessori. Estos aspectos elementales o vitales de trabajo nos ayudan a entender que había todavía, independientemente de esto, un contexto mucho más interesante en cuanto a lo que el niño y el protagonista, los actores principales de este proceso, pues ya formaban parte de una ideología mucho más estructurada, mucho más aplicable, porque creo que uno de los grandes retos que enfrenta la educación en todo momento y en todo lugar es pues unificar criterios, armonizar conocimientos, dirigir a los alumnos o dirigir a los estudiantes en un mismo rumbo, dirigirlos en cierta forma en un mismo sentido, y que esto tenga una materialización de conocimientos o de armonización social mucho más completa. Y aquí aparece el rol del maestro. Sé que el rol del maestro es un guía, un observador, un facilitador. María Montessori dijo que el mayor signo de éxito de un maestro
es ser capaz de decir, los niños están trabajando como si yo no existiera. Esta es la filosofía o el pensamiento que resume el método Montessori que estamos analizando y que ya se instituye principalmente como un método. Si nos trasladamos un poquito al pensamiento de Dewey, que es el otro personaje que analizamos durante esa sesión de trabajo, pues creo que no tenía tan definido un método, si es que lo queremos ver así. Tal vez hablaba o se hacía más referencia a un modelo, cómo podría funcionar un modelo pedagógico, que su materialización de ideología o de pensamiento se relacionaba más con la forma en cómo opera o debería operar un modelo pedagógico. Pero Montessori se fue mucho más al método, ¿sí? Obviamente, si quisiéramos extraer un método de la misma forma como lo estamos analizando con Montessori, pues creo que sí lo podríamos extraer de una forma adecuada y tener un catálogo de situaciones tal como la estamos analizando con Montessori. Pero dejemos esa separación así por el momento. Vamos a pensar, vamos a ubicar la cuestión del modelo para Dewey y la cuestión del método para Montessori. El aula Montessori, en orden del ambiente, es un ambiente muy organizado física y conceptualmente. El aula se halla dividida en áreas temáticas, dentro de las cuales se exhiben los materiales de trabajo, siguiendo una orden de complejidad. El otorgar y dotar de autonomía al estudiante se alejaba un poco de los preceptos morales y éticos con los que la educación se dirigía o se regía con anterioridad. Recordemos, al inicio de la clase hablábamos acerca del embalaje filosófico, de la cuestión filosófica que se ha intentado extraer del modelo educativo o del aspecto educativo. Pero esto pues ha logrado o ha provocado que el alumno se ha dotado de mayor autonomía, de mayor autosuficiencia en muchos aspectos de sus procesos de aprendizaje. Creo que una de las pruebas más evidentes pues es el modelo, el método que nosotros trabajamos en nuestra universidad. Es decir, tenemos un método activo, un método práctico de trabajo en el que el alumno, ustedes, pueden desarrollar muchos más momentos de autosuficiencia y de autodeterminación en cuanto al proceso de aprendizaje y a los conocimientos que incorporan en su haber cognitivo e intelectual. Ahora bien, Montessori nos decía que nadie puede ser libre a menos que sea independiente. Por lo tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser guiadas de tal manera que a través de esa actividad el niño puede estar en condiciones para llegar a la independencia. Esto se traduce en la implementación de los principios pedagógicos que en este momento presentaré, pero que vamos a analizar con mucha calma durante nuestras actividades. Vamos a analizar durante nuestras actividades en Classroom todas las actividades que van a desarrollar en Classroom esta semana de trabajo se relacionan precisamente con este apartado de los principios pedagógicos. Y estamos entendiendo que los principios pedagógicos son los que actualmente dirigen mucho del rumbo de lo que educativamente nos encontramos trabajando. Es el principio 1, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. El número 2, tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Número 3, ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Número 4, conocer los intereses de los estudiantes. Número 5, estimular la motivación intrínseca del alumno. Número 6,
reconocer la naturaleza social del conocimiento. Número 7, propiciar el aprendizaje situado. Número 8, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Número 9, modelar el aprendizaje. Número 10, valorar el aprendizaje informal. Número 11, promover la interdisciplina. Número 12, favorecer la cultura del aprendizaje. Y número 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Me permito consultar la imagen de aquí atrás porque aquí la imagen aparece un poco más reducida y algunos colores no me permiten observar claramente las definiciones. Esto complementa nuestra presentación del día de hoy y vamos a desglosar todo este conocimiento, todos estos momentos de conocimientos en nuestros trabajos de Classroom de esta semana que van a integrar de forma muy precisa y muy adecuada lo presentado en esta ocasión. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes en este otro momento de aprendizaje. Agradezco la oportunidad, les deseo una semana de éxito y de agradables experiencias. Muchas gracias.